Buen lunes, querido Esteban, ¿cómo andamos? Muy buenos días, Alejandro. Buen día a toda nuestra querida audiencia también. Un placer en este lunes feriado tener tus reflexiones, en este caso sobre soberanía cultural. Bueno, sí, vamos a proponer un poco pensando en este feriado, ¿no? Que de alguna manera conmemoramos las batallas de la Vuelta Obligado, ese pequeño trazo de la historia argentina con mucho heroísmo y con mucho patriotismo. Y entonces, bueno, ampliar un poquito, ¿no?, la mirada acerca de la soberanía, porque cuando usualmente pensamos en soberanía, y te diría que la mayoría de las personas, lo primero que se nos viene a la cabeza es el territorio, es decir, bueno, Sí. El mapita de la Argentina, pensamos en nuestras montañas, nuestros ríos, muchas veces escuchamos noticias o aquellos a los que les interesa leen cosas acerca de los recursos naturales de un país, las fronteras, ¿no? En ese sentido, incluso cuando pensamos en aquella gesta de Malvinas, ¿no?, también pensamos en la soberanía en relación a unas islas que nos pertenecen, pero que, bueno, que también allí los ingleses, apoyados por otras potencias coloniales, así como en la batalla de la Vuelta de Obligado intentaban remontar río arriba, bueno, con las Malvinas también usurparon ese territorio. Pero la idea de soberanía siempre nos remite a algo físico, pero creo que hoy tenemos que ampliar. Ya sabemos mucho, vamos creciendo, y vamos entendiendo otras realidades, y en el siglo XXI también tenemos que poner la cultura como un nuevo territorio, como un territorio no físico, también a proteger y a defender, ¿no? ¿Qué es cultura? Bueno, al parecer existen más de 200 definiciones de cultura. Nosotros podríamos decir que mínimamente, para que nos entendamos y manejemos un lenguaje común, cultura es toda aquella producción social que un pueblo, una nación, una comunidad desarrollan y sostienen durante algún periodo de tiempo, ¿no? La cultura va cambiando, ¿no? No es la misma la cultura que tenemos hoy como país en el 2024 que la cultura que teníamos en 1924, hace 100 años atrás. Había otras manifestaciones culturales. Y que decir, si nos vamos a 1824, 200 años atrás. Es decir, es normal y lógico que la cultura vaya transformándose, pero la cultura también es un patrimonio. ¿Y cuál sería esta idea de soberanía cultural? Es la idea de, así como podemos defender nuestro territorio físico, geográfico, natural, la cultura también es un territorio que está formado por la lengua, fundamentalmente, formada por nuestras tradiciones, también formada por nuestra vida espiritual, nuestra religión o nuestras religiones, porque nosotros somos un país también atravesado por la inmigración. O sea, cada país va a tener una cultura, una idiosincrasia, que es la forma en que se manifiesta esa cultura particular de una determinada manera. Proteger esa cultura también es proteger nuestra soberanía, ¿no? Y allí, para empezar a preguntarnos, aunque no nos demos cuenta, nuestra soberanía cultural está siendo atacada, entre comillas, ¿sí? Quizás ya no con galeones, con barcos con cañones, con piratas, pero ese ataque a cada cultura de cada nación, al menos desde mi punto de vista, tiene un nombre que se llama globalización. Y la globalización, para que todos nos podamos entender, fue justamente un movimiento político, económico, militar, estratégico y cultural que surge después de la caída de la Unión Soviética. Queda Estados Unidos como único
líder mundial, y allí empezó esa llamada globalización. Algunos que peinan canas como quien les habla se acordarán, allá en los 90, que se hablaba de la globalización. Y bueno, la globalización es un intento de uniformidad de todas las culturas del planeta, ¿no? Es decir, que todos consumamos el mismo gin, consumamos la misma hamburguesa, consumamos la misma bebida gaseosa. Y nos pasa, ¿no? Cuando vas a otro país, decís, mira, este negocio está en Luján. Mira, estas personas tienen las mismas zapatillas que usan mi hijo y mi nieto. La música. Y ahí quiero hacer un apartado importantísimo, ¿no? Según los estudiosos, los sociólogos que han estudiado mucho estos procesos de globalización, la música como expresión cultural fue el gran ariete, la gran punta de lanza para empezar a penetrar todas las culturas, ¿sí? ¿Y saben cuál es el otro ariete de la globalización? ¿Cuál fue fundamentalmente? Y bueno, algo que ustedes hace un ratito estaban hablando, leyendo los titulares de los diarios. ¿Cuál te parece que es? La música, ¿y qué otra cosa más se utilizó muchísimo, Alejandro, para globalizar al planeta? Y el deporte o la pelota. Correcto. El fútbol, fundamentalmente el fútbol y la música, fueron dos estandartes de la globalización y con muchísimo éxito, ¿no? Porque pensemos que en los 90 nos decían, y seguramente pasó, inclusive recuerdo un periodista corresponsal de guerra que salvó su vida simplemente por mostrar la remera argentina y hablar de Maradona en África. No recuerdo el nombre en estos momentos, pero fue un caso muy curioso y al menos aquí conocido. Es decir, la figura de Maradona, ¿sí? como embajador de un deporte globalizado. Y bueno, y todos los que más o menos, como vos, sobre todo, estudiosos del fútbol, saben ¿no? Entre de los 90 a este último mundial, cómo el negocio del fútbol fue creciendo, se incluyen cada vez más países, podríamos decir que está totalmente globalizado, inclusive en un país como Estados Unidos, donde no tenía una tradición cultural ligada al fútbol, bueno, ¿no? Es que ellos hoy están de alguna manera inmersos también en esa globalización. Y la música fue otra, ¿no? En este caso, Estados Unidos imponiendo en todas las sociedades su música, o si querés, la música anglosajona. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros también, cuando hablamos de soberanía, tenemos que pensar un poquito entre líneas, ser un poquito más inteligentes y leer entre líneas cómo en estos últimos años ese proceso que es contrario a la soberanía de cada país, que se llama globalización, fue avanzando cada vez más. Y entonces, obviamente, hay un idioma común en todo el mundo, al menos que todavía es el hegemónico, que es el inglés. Qué importante saber inglés para los negocios, para viajar, para darle puertas laborales, seguro que sí. Tenemos una música que es muy probable que un chico adolescente hoy en Luján esté escuchando artistas muy parecidos a otro chico que vive en San Pablo o que vive en París, ¿sí? También la cultura latina o latinoamericana en estos últimos años es usada como mecanismo globalizador, porque ¿cuántos artistas latinos están teniendo éxito en Europa, no? O sea, y así podemos pensar un montón de circunstancias ligadas a la lengua, ligadas al deporte y ligadas a la música, ¿no? Que son tres columnas muy fuertes que hoy lamentablemente empujan a toda soberanía, empujan a la unificación.
Entonces, en este Día de la Soberanía es interesante pensar que en nuestra cabecita, nuestras expresiones culturales, como por ejemplo la lengua, como por ejemplo la familia. Recién estaba hablando con nuestra querida productora, y bueno, uy, qué lindo día para comer un asadito, qué lindo día para estar mirando en una playa. El asado, por ejemplo, la reunión familiar, es una expresión cultural argentina muy interesante, muy linda, y que no tendríamos que permitir que desaparezca. Cuando, digamos, vemos otras sociedades en Europa, por ejemplo, es muy poco frecuente, casi no existe el encuentro familiar o el encuentro de que vengan a comer una pizza a casa de la noche. ¿Quién? ¿Tu papá? No, amigos. ¿Amigos? No, los amigos nos juntamos en un bar o en un restaurante. ¿Cumpleaños? No, festejo mi cumpleaños en un parque en Múnich, o festejo mi cumpleaños en un bar de tapas en Barcelona, pero mi casa abrirla para mis amigos, mi casa abrirla para encontrarnos a tomar unos mates, eso no existe. Y no es que en España o en Francia nunca existió, hace muchos años existía también, sobre todo en países de origen latino. Pero ellos lamentablemente no, digamos, en Europa tenemos como un espejo al futuro, ¿no? Lamentablemente fueron perdiendo esa tradición cultural y fueron de alguna manera sometidos culturalmente a tradiciones por ahí más del mundo anglosajón, angloparlante, o si querés germánico también, donde nunca la familia o el encuentro familiar, por ejemplo, había sido tenido en cuenta. Entonces, simplemente cierro con esto. Pongámonos a pensar cuántos espacios comunes, familiares, sociales, de amigos, de nuestras tradiciones tenemos para defender, ¿no? Fíjense que no estamos hablando esta columna del Día de la Tradición, estamos hablando de esta columna del Día de la Soberanía, ¿no? La tradición está muy bien tenerla presente, pero después hay que saber defenderla, ¿sí? Y todos tenemos esa tarea, quizás muy pequeña, quizás pasada de moda, quizás que nadie recuerda, pero que hoy nosotros desde aquí vamos a tratar de ponerla de nuevo en acción, que es defender nuestra soberanía cultural, defender nuestras tradiciones, defender el encuentro muy afectivo que tenemos nosotros aquí en Argentina, defender los espacios de familia, defender nuestra lengua. Hay muchos chistes gráficos que uno a veces accede en las redes sociales, que por ejemplo es esto de que un chico o una chica argentina para cantar trap o alguna música moderna tiene que hablar como un centroamericano. Ahí también vemos cómo esa globalización cultural está llegando inclusive hasta homogenizar a los propios latinoamericanos, ¿no? Que parece que tendríamos que hablar de una manera muy parecida a como se habla en países de Centroamérica y el Caribe. Bueno, pequeños detalles que les dejo para pensar hoy que el feriado está lindo y poder tener en nuestra agenda familiar, esta idea de que la soberanía no es solamente el territorio, sino también son todas nuestras expresiones culturales, emocionales, vinculares y afectivas que tenemos que defender siempre. Que le